Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, no solo basta la infraestructura para generar una sociedad inteligente. Es necesario que éstas se ocupen por gentes con deseos de aprender. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita obtener el color decimal en formato RGB de un valor porcentual recibido. Entonces, recuerde que un color a nivel de computador en formato RGB se puede expresar a nivel porcentual o decimal. Recuerde que RGB representa rojo, verde y azul, entonces 50, 50 y 50% representarán 125, 125 y 125 en decimal. En decimal va de 0 a 255. Veamos la función. Entonces aquí vemos un programa de 38 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, línea 16 a 22. Esta función recibe como parámetro los tres valores porcentuales, o sea, el rojo, el verde y el azul, de tipo flotante. Entonces, para mostrar el decimal en rojo, en verde y en azul, simplemente observe que a ese valor porcentual se le divide por 100 y se le multiplica por 255, obteniendo así el decimal. Entonces, si es por ejemplo un 50%, 50 dividido 100 por 255 será el 127.5, que será la mitad del 255. Si es el 100%, pues será el 255 en porcentaje rojo, verde o azul. Y así obtenemos el decimal. Simplemente pasar de porcentual a decimal. Por último se muestra cada uno de estos tres colores. Le invitamos a visitar la tutoría color RGB en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta función. Bien, entonces aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas portables y flexibles, ya que se usan clases que son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz se encarga de inicializar las variables de instancia, o mejor, la interfaz se encarga de declarar los atributos y comportamientos de la clase. Y en la implementación se encarga de programar cada una de las funciones declaradas en la interfaz. O sea que la interfaz tiene la estructura de la clase y la implementación la lógica. En la implementación se programan las funciones. Veamos la interfaz que va entre las directivas @interface y @end, línea 6 a 8. Aquí en la interfaz damos nombre a la clase como color RGB, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí entonces se declararían los atributos. Aquí en esta clase no es necesario declarar ningún atributo. En la línea 7 sí declaramos un comportamiento, función llamado ejecutar. Para declarar funciones primero se indica el nivel de la función, con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, el nombre y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe tres parámetros. Los parámetros se separan con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda definida la interfaz. El compilador ya sabrá entonces el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase color RGB. Vamos a ver la implementación, líneas 10 a 22. Esta va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación líneas 11 a 15 vemos el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no hay variables para iniciar, el constructor queda vacío. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase color RGB, o sea en la línea 34. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase color RGB.
Usted puede usar esta clase en otro archivo. Para eso es más recomendable que programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con esto se evita copiar y pegar todo el código, como en este caso. Vamos a usar esta clase. Para eso vamos a instanciar objetos de la clase color RGB en las líneas 25 a 38. Vemos el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Primero, en las líneas 27 a 33 indicamos al usuario que ingrese los porcentajes en color rojo, verde y azul para enviarlos a la función ejecutar. Antes de invocar la función ejecutar debemos crear un puntero obj de la clase color RGB. Este puntero apuntará a un objeto de la clase para poder usarla. Por eso se invoca la función alloc de la clase color RGB, reservando memoria dinámica, y luego el constructor init. Entonces en memoria quedará definida la estructura de un objeto de la clase color RGB. OBJ ya puede usar la clase. Simplemente en la línea 35 entre corchetes será invocar la función ejecutar, que soluciona el problema. Observen que se envían los tres parámetros separados cada uno con 2 puntos. Estos parámetros pasarán por referencia, ya que OBJ es un puntero. Y con esto el compilador irá de la línea 35 a la línea 16 y continúa así mostrando el resultado. Por último, línea 36, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita hallar el color en formato RGB. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos